Amén. Quiero invitarle a que vaya a Colosenses capítulo 3 y hoy continuamos. Este es nuestro penúltimo mensaje sobre una vida resucitada. Nuestro penúltimo mensaje de esta serie titulada Una vida resucitada. Y hoy vamos a hablar la vida del nuevo hombre. Hemos hablado de las cosas que tenemos que quitarnos. Hemos hablado de las cosas que tenemos que ponernos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar acerca de la vida que usted y yo debemos modelar. La vida que usted y yo debemos tener. Así que si usted tiene su Biblia, vamos a ir a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer de los versículos 13 al 17. Y les recuerdo a las personas que nos visitan, todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Colosenses capítulo 3. Y si usted aún no tiene notas, tal vez alguien allá atrás me ayuda, por favor, a compartir con ellos. Colosenses capítulo 3, versículos del 13 al 17. Muy bien, si usted tiene su Biblia, mire lo que dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14: y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo llamados en un solo cuerpo, ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de poder ir a ella y buscar consejo. Mi Dios, gracias por esta serie en la cual hemos aprendido qué marcas y características debemos dar como cristianos. Gracias porque hoy vamos a hablar acerca de esa nueva vida que debemos modelar. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestra vida, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestros grupos pequeños donde hemos comentado acerca de estos temas. Quiero pedirte que seas tú, Señor, quien bendiga tu palabra y que nos ayude a aprender en esta hora, y que si hay algo en nuestra vida que necesitamos cambiar, que este sea el momento en el cual podamos entregártelo, Señor. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia nos habla de que si usted y yo hemos creído en Cristo, ahora tenemos una vida resucitada. Eso es lo que hemos estado hablando todas estas semanas. Y ahora que tenemos una nueva vida resucitada, la Biblia dice que tenemos que vivir como tal, como resucitados, como personas que modelan una nueva vida. Mire, Cristo nos ha dado el privilegio, por medio del perdón, dice la Biblia, de transformar nuestra vida en alguien nuevo. Y eso es lo que la Biblia le llama una nueva naturaleza, el nuevo hombre del que hemos estado hablando estas últimas semanas, una nueva naturaleza. La Biblia dice que usted y yo ya no somos los mismos, ahora tenemos que cambiar. Hay algo en nuestra vida que debe de cambiar. Y si usted se considera cristiano y usted sigue siendo el mismo, debería de fijarse bien en quién ha creído. Porque si usted es cristiano, usted tiene que ser diferente. Todas las personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús en la Biblia nunca más fueron los mismos. Escuche bien esto: todas las personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús en la Biblia nunca más fueron los mismos. Y déjeme darle unos ejemplos. ¿Se recuerda de la mujer samaritana? Esta mujer que tenía un vacío dentro de su corazón y había tratado de llenarlo con relaciones. Había tratado de llenarlo con relaciones infructuosas. Cuando Jesús se encuentra con ella en este pozo, Jesús le pide agua. Ella le dice: ¿cómo tú me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús, hablando con ella, le trata de explicar que el agua que Él provee, nadie más la provee. Y que cuando alguien toma del agua que Él da, nunca más una persona puede llegar a tener sed. Esta mujer no entendía de qué Jesús estaba hablando. Ella dice: ¿dónde está esa agua que nunca más voy a tener sed? Dime dónde está para ir a buscarla. Esta mujer, después de ese momento y de la charla que tuvo con Jesús,
nunca más volvió a ser igual. Algunos consideran que esta mujer fue la primera persona que llevó el evangelio a Samaria. Imagínense, una mujer que tuvo un encuentro con Jesús y nunca más fue la misma. Déjenme darle otro ejemplo. ¿Se recuerda de Nicodemo? Este hombre que tenía títulos, era un fariseo, era un maestro, era alguien importante en la cultura judía, era un hombre prominente. Él llega a Jesús de noche y estando con él de noche, le empieza a decir cosas que nadie más había dicho acerca de Jesús. Especialmente Jesús no esperaba que él dijera nada de él, siendo él fariseo y siendo él alguien importante, un maestro de la ley. Después de la conversación que tuvo con Jesús, hablando acerca del nuevo nacimiento y cómo las personas al venir a él necesitan nacer de nuevo, este hombre nunca más volvió a ser el mismo. La Biblia dice que Nicodemo es considerado de esos discípulos encubiertos de Jesús. Tan encubierto estaba que él siguió siendo fariseo, que él siguió teniendo su función de maestro de la ley dentro del pueblo. Pero en la muerte de Cristo, dos personas bajaron el cuerpo de Jesús y Nicodemo fue uno de ellos. Él nunca más volvió a ser el mismo. Nunca más volvió a ser el mismo. ¿Se recuerda el centurión en la cruz? Este hombre de autoridad, un hombre que era un experto en hacer sufrir a los demás. Era un hombre que se dedicaba a torturar a todos aquellos que iban a ser crucificados. Este hombre había sido testigo de lo que habían hecho con Jesús, de las burlas, de las escupidas. Él probablemente había sido parte de todo ese circo. Pero estando en la cruz, él ve a Jesús y cuando Jesús muere, ¿cuáles fueron sus palabras? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él tuvo un encuentro con Cristo y nunca más volvió a ser el mismo. Nunca más volvió a ser el mismo. Incluso el mismo Pilato, que quiso tratar de lavarse las manos, lavar su conciencia, diríamos, no, es decir, yo no lo voy a acusar, pero tampoco lo voy a defender. Pilato quiso lavarse las manos como tratando de quitar la culpa de lo que estaba haciendo. Y dice la Biblia que él nunca más volvió a ser el mismo. ¿Sabe lo triste de Pilato? Es que él estaba en busca de la verdad. Y las conversaciones que tuvo con Cristo, que fueron como en 2 o 3 ocasiones, siempre él trató de asegurarse bien. A ver, dime tú eres el que esta gente dice, tú eres el que había de venir, tú eres el Cristo, tú eres el rey. Y él trataba de buscar dentro de su corazón, en lo más profundo de su corazón. La Biblia dice que él trató de buscar la verdad. Lo triste de él es que tuvo enfrente a la verdad y la rechazó. Al lavarse las manos no solamente estaba lavando su conciencia, sino que estaba lavando toda culpa que él sentía por haber martirizado al propio Hijo de Dios. Y usted me va a preguntar, ¿pero qué hay de personas como el joven rico? ¿Se recuerda de este muchacho que llegó ante Jesús y quiso seguirle, pero sus riquezas le impidieron? Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces me vas a seguir. Pero ¿qué hay de este muchacho? ¿Él siguió siendo el mismo? No, él tampoco siguió siendo el mismo. Él fue más miserable de lo que antes era. Su corazón, dice la Biblia. ¿Y cómo? Y usted me preguntará, ¿cómo usted puede probar eso? Con una simple frase. Él se fue muy triste, dice la Biblia. Fue más miserable de lo que antes era. Así que no venga a decirme que un encuentro personal con Cristo no cambia la vida de una persona. O usted lo rechaza o usted lo acepta, pero usted va a ser diferente. Ahora vea, hasta la gente que sanó nunca más fue igual. Jesús sanó a un paralítico, ese hombre nunca más fue igual. Recuérdense que los paralíticos o los cojos en aquella época eran los mendigos del pueblo. Ellos los tenían en cierta ciudad, ellos no vivían con su familia. Ellos se dedicaban a hacer el circo y los mendigos del pueblo, a pedir dinero en el pueblo. Cuando Jesús sanó a uno de estas personas, un paralítico, un cojo, esa persona nunca más fue igual, porque tuvo un encuentro con el Maestro. Cualquiera que se encuentre con Jesús nunca más vuelve a ser igual. Pero en Juan se nos relata la historia de un hombre que nació siendo ciego. En Juan capítulo 9 se nos dice que este hombre era ciego de nacimiento. ¿Y cuál era su tarea? Su tarea era como la de toda persona que tenía un impedimento físico: pedir dinero en las calles, dedicarse a pedir dinero en las calles, mendigar.
Toda persona que la Biblia menciona que tenía un impedimento físico, sea cual sea que este sea, esta persona se dedicaba a mendigar en las calles. La Biblia dice que cuando Jesús ve a este hombre, sus discípulos le hicieron una pregunta lógica, porque ellos consideraban que los problemas físicos de una persona estaban íntimamente relacionados con el pecado. O sea, cuando una persona pecaba, entonces tenía un padecimiento físico. Y la pregunta de sus discípulos al ver a este muchacho que era ciego desde nacimiento, su pregunta fue lógica. A ver, ¿quién pecó? ¿Pecó él siendo niño o pecaron sus padres? La consecuencia de su ceguera tuvo que haber venido de un lugar. Entonces sus discípulos dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Bueno, Jesús viene, sana a este hombre. La Biblia dice que había sido ciego de nacimiento. Esto es de aquellos milagros que usted se pone a pensar y que nos hacen de verdad recapacitar. Imagínense que Jesús escupe en tierra, hace lodo, lo pone en los ojos de este hombre y luego lo manda a lavarse en el estanque cercano que estaba allí. Entonces el hombre ve. Pero el asunto no termina allí, porque cuando los fariseos y los líderes religiosos se enteraron de lo que había hecho con este hombre, ellos decían y señalaban a Jesús como aquel que hacía milagros por el poder de los demonios. Esa fue la adjudicación que siempre le dieron. Pero estando en ese momento, los fariseos y los líderes religiosos quisieron indagar si el milagro era verdadero. Entonces trajeron a los papás del hombre y empezaron a hacerle preguntas como, a ver, ¿si era ciego de verdad? Sí, era ciego desde que nació. Luego trajeron al muchacho o al hombre y le dijeron, a ver, ¿cómo fue que pasó todo esto? Ese hombre que te sanó es un pecador. Imagínese que usted estuviera en esa situación y alguien le dijera a usted, mira, aquel que te hizo bien es alguien que hace mal. Mire las palabras de este hombre en Juan 9:25. El hombre que era ciego respondió y le dijo, mira, a mí no me importa si era pecador, lo que yo sé es que antes era ciego y ahora yo veo. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona que tiene un encuentro personal con Jesús nunca más vuelve a ser igual. Cristo nos hizo libres para que ahora usted y yo vivamos para Él. Pero hay ciertas cosas que muestran la vida del nuevo hombre que usted y yo poseemos. Y si usted tiene sus notas ahí, note la primera conmigo y apunte ahí. La primera cosa que nos muestra la nueva vida que ahora tenemos en el nuevo hombre es el compromiso del nuevo hombre. El compromiso. Mira el versículo 13, dice soportándonos y perdonándonos. Ahora nuestra nueva vida en Cristo, dice el apóstol Pablo, usted y yo tuvimos un compromiso. Y ese compromiso que modela al nuevo hombre que vive en nosotros. Ahora es triste mencionarlo, pero hoy en día todo el mundo le huye a los compromisos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Todo el mundo le huye a los compromisos. Es por eso que muchas personas ya ni se casan. Dicen, mira, vamos a vivir juntos y si no funciona, pues calabaza, calabaza. Cada quien para su casa. Mira, vamos a vivir juntos y si no funciona, pues si te vi, ni me acuerdo. O sea, le huimos a los compromisos. Tratamos de evadir los compromisos, pero la Biblia dice que el cristianismo tiene que ver con compromisos. Cuando venimos a Cristo adquirimos diversos compromisos y esos muestran en lo exterior lo que ocurrió en mi interior, más o menos como lo que siempre enseñamos cuando hablamos acerca del bautismo. El bautismo es una muestra externa de algo que ocurrió dentro de mí. Ahora, la realidad del asunto aquí es que ahora que usted tiene una nueva vida resucitada, dice Pablo, usted tiene que mostrarlo en su exterior, dar frutos, de los cuales ya hemos hablado. Es más, Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, haced pues frutos, y subraya esta frase, dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Muestren su exterior lo que ya pasó en su interior. Muestre en su exterior lo que ya pasó en su interior. La Nueva Traducción Viviente dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Esa es la versión, la Nueva Traducción Viviente. Mire, lo que Pablo estaba tratando de decir aquí es, vivan de tal manera que demuestren que realmente ustedes han cambiado. Y nuestro compromiso abarca, según el apóstol Pablo, dos frutos importantes
dentro del cuerpo de Cristo. El primero, ahí en sus notas, soportarnos unos a otros. Ahora, no piense que soportar es aguantar al que tiene al lado. Ahora, ve al que tiene al lado y ve a ver si lo puede aguantar. Y si es su mujer, no lo sé, ¿verdad? Pero bueno. Esto literalmente tiene que ver con resistir, con perdurar a pesar de las consecuencias o de las cosas que podemos enfrentar, de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia y de cualquier mal. Escuche bien esto, cuando se habla de soportarnos unos a otros, es aguantarnos sin vengarnos, sin usted tratar de vengarse. Efesios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con la que fuisteis llamados. Nota el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, otra vez, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Note que Pablo dice aquí que debemos de andar como es digno. Y el andar siempre en el Nuevo Testamento, demuestra nuestra conducta diaria. El andar demuestra nuestra conducta diaria. Pablo nos insta a que seamos todo lo que Dios desea que usted y yo seamos. Y esa vocación de la que Pablo se refiere es nuestra salvación. Es decir, caminar como dignos de haber sido salvados. Mire, Dios nos eligió para que seamos sus representantes en la tierra, y Pablo desafía nuestras vidas, que hemos sido llamados y que hemos recibido ese llamado y el maravilloso privilegio de ahora ser propiedad de Dios. Usted es un nuevo hombre, usted tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza incluye ser humilde, incluye ser gentil, incluye ser paciente, comprensivo y pacificador. No sé si se ha dado cuenta, pero la gente lo observa a usted todos los días. La pregunta es, ¿pueden ver a Cristo reflejado en su vida? Porque lo ven todos los días. Y una de las formas de mostrar nuestra vida, nuestra nueva conducta, nuestra nueva vida, nuestro nuevo hombre en Cristo, es por medio de ser comprensivos con las faltas de los demás. Les dije, humildad, mansedumbre y paciencia se reflejan en un amor que aguanta a los demás, que tiene comprensión por los demás. Y el soportarnos los unos a los otros lo logramos por medio de, hay una palabra clave aquí, paciencia. Escríbalo. Soportarnos unos a otros lo logramos por medio de la paciencia. Alguien dijo que la paciencia es el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no lo hace. La paciencia es aquel espíritu que tiene poder para vengarse, pero no lo hace. Pablo pasó toda clase de inclemencias. Y mire, es interesante quién dijo estas palabras. Estas palabras las dijo alguien que pasó por toda clase de dificultad, por toda clase de problemas, y que tuvo el poder para regresar, pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pablo tuvo el poder para vengarse, pero nunca lo hizo. Aunque él tenía la capacidad para hacerlo, nunca lo hizo. El comentarista Lightfoot definía a la paciencia como el espíritu que se niega a la revancha. El espíritu que se niega a la revancha. Y este escritor de apellido Lightfoot hace una analogía poco común, pero interesante. Escuche bien la analogía que este hombre usa para describir la paciencia. Les vuelvo a repetir que es una analogía poco común, o sea, no se dice, pero está interesante. Él dice que, no sé si usted ha visto a dos perros en alguna ocasión. Un perro grande, ya viejo, y un perrito chiquito. Y el perrito chiquito está dándole vueltas al perro grande y lo muerde y le jala las orejas y le muerde la cola. ¿Y qué hace el perro grande? Nomás lo ve. Aunque el perro grande tiene la capacidad, dice Lightfoot, de con una mordida comerse al perro chiquito, no lo hace. Eso es lo que se refiere la paciencia. Soporta las impertinencias con una digna inalterabilidad. Ahora, esta es la actitud que caracterizó a Pablo. En 1 Corintios 4:12, Pablo dice, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Si usted muestra una vida nueva en Cristo, esta es una cualidad que usted debe modelar.
Ahora, note en segundo lugar, porque esta es otra palabra más difícil aún. Perdonarnos unos a otros. Perdonarnos unos a otros. Mire, la nueva vida o la vida del nuevo hombre, la vida del hombre resucitado en usted, debe de caracterizarse por el perdón. Si es verdad que antes vivíamos en amargura por la falta de perdón, ahora en nuestra nueva vida en Cristo debemos dar muestras de ese perdón. Y en la iglesia se deben perdonar, dice Pablo, los unos a los otros. Pero para ellos hay ciertas cosas que debemos trabajar en nuestra vida. Por ejemplo, en Efesios 4:31, para usted poder perdonar, se nos dice en primer lugar, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Estas son cosas que debemos sacar de nuestra vida si es que queremos conocer el perdón. Déjeme explicarle por qué. Usted no puede perdonar a otra persona usted viviendo con amargura en su corazón. Eso no es perdón. Usted puede fingir el perdón, pero eso no es perdón. No podemos perdonar si vivimos en amargura. Y le voy a decir por qué. Porque constantemente la amargura que tenemos dentro de nosotros, aunque usted ya haya dicho al otro, te perdono, constantemente la amargura que hay dentro de nosotros nos va a estar recordando el mal que nos han hecho. Mire, muchos van por la vida amargados por lo que les hicieron. Se olvidan por completo de lo que dice el versículo 32. Aquí en Efesios 4:32. Antes sed benignos, dice la Biblia, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y ahora nos da un ejemplo, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué usted vive amargado? Porque usted no ha entendido el perdón que Dios ya le dio. Y porque el perdonar a otros es una muestra del compromiso claro que Dios ha puesto en nuestro nuevo hombre. Y cuando Jesús les enseñó a sus discípulos sobre el perdón, Él dejó en claro la importancia que este tiene en la vida de todo cristiano. Cristo, hablando del perdón con sus discípulos, Él les dejó en claro que el perdón era importante para vivir la vida cristiana. Pero como ellos, ustedes y yo, en Mateo 18:21 al 22, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, aquel que me hace daño? ¿Hasta 7? Entonces Jesús le dijo: yo no te digo que lo perdones hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora mire, usted, a veces nos reímos de Pedro al haber hecho una pregunta, podemos decir, ridícula. ¿Será que hay un número en el cual usted tiene que parar? Pero vea, Pedro, la pregunta de Pedro fue válida en aquel tiempo, porque los rabinos enseñaban que usted podía perdonar a una persona hasta 3 veces y no más. Esa es la enseñanza rabínica de aquella época. Usted podía perdonar a un ofensor hasta 3 veces y no más. Entonces Pedro quiso ser generoso. Él dijo: bueno, los rabinos enseñan 3. Señor, ¿será que tenemos que perdonar a otro hasta 7? Y usted, un número importante, porque el número 7 significa la perfección en la Biblia. Pero cuando Jesús le dijo no 7, sino hasta 70 veces 7, Jesús no le estaba diciendo que usted llevara la cuenta de las veces que otro le hace daño. Eso significaba que usted debe perdonar siempre a los que se arrepienten de verdad, no importa las veces que lo hagan. Pero para dejar las cosas en claro, entonces viene Jesús y les relata una parábola. ¿Cómo era Jesús? En ese mismo pasaje de Mateo 18, usted y yo encontramos la parábola de los 2 deudores. Y esta parábola tiene conexión hablando acerca del perdón, porque la parábola trata, y Jesús dice: mira, en una ocasión, por si no entendieron el mensaje, dice Jesús, déjenme contarles una historia. En una ocasión un rey tenía un siervo que le debía. Este siervo le debía una cantidad grande de dinero. La Biblia la describe como denarios. Y este rey vino, agarró al siervo y le dice: págame lo que me debes. Entonces el siervo, dice la Biblia, que suplicó
suplicó para que lo perdonara. El rey le dice, mira, vamos, si no tienes cómo pagarme, vamos a venderte a ti, a tu esposa y a tus hijos como esclavos. Pero cuando este hombre suplicó, el rey lo perdonó. Lo perdonó. Entonces sale el siervo de la sala del rey. Pero en la puerta de la sala, este siervo se encuentra a otro consiervo, es decir, otro sirviente igual que él, que también le debía dinero, una cantidad menor que la que él le debía al rey. Entonces este hombre agarra a su consiervo incluso del cuello y le dice, me vas a pagar. Y el consiervo no tenía cómo pagarle. Note que esa es una historia de Jesús, contándosela, hablando acerca del perdón. El consiervo no tenía cómo pagarle. Entonces el siervo dice, lo entregó a los alguaciles y lo metieron a la cárcel. Los demás sirvientes se dieron cuenta de lo que este hombre hizo y le contaron al rey. El rey fue con el deudor y le dijo, ¿por qué no hiciste lo mismo que yo hice contigo? Yo te perdoné más. Yo te perdoné más. Entonces el rey dio orden y agarraron al siervo y a su familia y fue entregada al alguacil y fueron puestos en la cárcel. Tremenda historia hablando acerca del perdón, pero note cuál fue la conclusión de la historia. Mateo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La historia termina con una advertencia. ¿Cuál es esta advertencia? Si usted no perdona, no se preocupe, usted tampoco va a alcanzar el perdón de Dios. Y así como Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados, nosotros debiéramos también perdonar a otros. Así como Dios no nos negó el perdón de nuestros pecados, nosotros tampoco tenemos que negarle el perdón a alguien más. Cuando no perdonamos, estamos poniendo al margen las enseñanzas de Cristo. Cuando no perdonamos, nos estamos haciendo más que Dios, porque Él ya nos perdonó, pero usted no quiere perdonar. Esa es la importancia del compromiso que usted debe modelar en su nuevo hombre. Ahora, note en segundo lugar. En segundo lugar, vemos el actuar del nuevo hombre. Y si usted puede ver el versículo 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, siguiendo la analogía de la vestimenta, el amor, dice el apóstol Pablo, trabaja como el cinturón. Eso que usted se amarra en su cintura y que amarra toda la túnica, dice él. Que amarra toda la tela que usted tiene encima. Alguien dijo que sin el ceñidor del amor, todas las demás vestiduras son inútiles. Porque todas las vestiduras del nuevo hombre quedan flojas si no es el amor quien las pone en su lugar. Es el cinturón del amor. Una traducción más precisa de este pasaje sería el vínculo perfecto de la unidad. Y esto es el amor. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en espíritu y enlazados mediante la paz. En Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo otra vez unánimes. En Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Y note la frase, ámense unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Es el amor. Nuestra actitud debe de ser en amor. El doctor MacArthur afirma que el amor sobrenatural derramado en el corazón de cada uno de los creyentes es usa esta palabra, adhesivo que mantiene la unidad de la iglesia. ¿Sabía usted que hay una iglesia en la Biblia a la cual el apóstol Pablo aplaude, inspirado por el Espíritu Santo, aplaude la unidad y el amor que sostenía? Y es la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalonicenses habían mostrado esta característica del amor en sus vidas, tanto que Pablo les aplaude de manera en la que ellos mostraban el amor que Dios había puesto en sus corazones. En 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal
no tenéis necesidad de que os escriba, dice Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Esta iglesia no necesitaba que Pablo dijera nada sobre ese tema. Ellos se amaban unos a otros. Hermanos, déjenme decirle algo. El amor es la cualidad moral más importante en la vida de todos los creyentes. Y vuelvo a repetir que es ese pegamento que hace posible que la iglesia permanezca unida a pesar de las circunstancias difíciles que va a enfrentar. Y usted y yo como cristianos nunca vamos a disfrutar de la comunión entre hermanos, o de la misericordia, o de la benignidad, o de la humildad, o de la mansedumbre, si no mostramos amor los unos para los otros. No vamos a poder soportarnos tampoco si no tenemos amor, y mucho menos vamos a poder perdonarnos si no tenemos amor. El amor, dice la Biblia, es la suma de todas las cosas descritas por Pablo en este pasaje. Así que el amar perfectamente, según Pablo, cumple lo que Dios requiere de nosotros en las relaciones. La perfección en nuestra vida la alcanzamos cuando experimentamos el amor sincero que proviene de Dios. Alguien dijo que las otras virtudes perseguidas sin amor se distorsionan y se desequilibran. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Si usted trata de practicar todo lo que Pablo ha mencionado en estos versículos que ya hemos hablado en estas semanas atrás, sin amor, eso es inútil. No va a obtener nada de ello. Todo, dice Pablo, debe fluir por el vínculo perfecto, así es como él le llama. El vínculo perfecto del amor es el fruto de una vida resucitada y llena del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, de los frutos del Espíritu, el primero que aparece en la lista es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y todos los demás frutos del Espíritu. Así que, hermanos, nada es aceptable ante Dios a menos que éste sea motivado por el amor. En 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3, Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como ese metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviere profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, subraya esto por favor, nada soy. Versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase incluso mi cuerpo para ser martirizado y quemado, dice él, y no tengo amor, de nada me sirve. Porque todas las virtudes mencionadas por Pablo en el nivel más alto son manifestaciones del amor. El amor es el más grande que cualquiera de todas las virtudes. ¿De qué virtudes estoy hablando? De la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la misericordia que ya hablamos la semana pasada. Todas esas. Incluso dice Pablo, ni la combinación de todas esas juntas se comparan con el amor. Pablo añade una virtud más y él la llama el vínculo perfecto del amor. Gálatas 5:6: pues en vez que depositemos nuestra fe, pues una vez que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante aquí es la fe que se expresa por medio del amor. Pablo dice: no importa si usted trata de cumplir la ley por sus propios méritos. Si usted no tiene amor, de nada sirve. El amor es el poder que vincula y mantiene unido todo el cuerpo de Cristo. No sé si se ha dado cuenta, pero la tendencia natural de cualquier grupo de personas es desintegrarse. Tarde o temprano pasa un problema y la gente se esparce. Pero el amor, dice él, es el vínculo que amarra todo dentro de una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ahora nota el tercer lugar. La nueva vida en Cristo también nos muestra las prioridades del nuevo hombre. Las prioridades del nuevo hombre. Si hay algo que debemos recalcar es que cuando usted viene a Cristo, usted cambia de prioridades. Usted debe de cambiar de prioridades. Antes mis prioridades eran materialistas.
Antes eran egoístas. Antes probablemente usted cada domingo se dedicaba a ver televisión o ir al campo a jugar fútbol. Ahora que usted conoce a Cristo, su prioridad ha cambiado. Bueno, debería de haber cambiado, ¿verdad? Ahora que usted conoce a Cristo, antes su prioridad era el domingo en la mañana. Yo no sé por qué, pero los hispanos, el domingo en la mañana, ¿para qué lo usamos? Para lavar la ropa. Ahora usted trae la ropa sucia, pero viene a la iglesia. O sea, ¿se da cuenta cómo nuestras prioridades cambian? Antes mis prioridades eran materialistas y egoístas. Pensaba en mí más que en cualquier otra persona. Primero yo y luego el resto del mundo, decía usted. Bueno, en su nueva vida en Cristo, sus prioridades deben de cambiar. El nuevo hombre se interesa por tres cosas principalmente que Pablo menciona aquí en el versículo 15. Está la primera. Dice, versículo 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La primera prioridad en la que Pablo se enfoca es en la paz de Cristo. La paz de Cristo. Y al Pablo mencionar la paz como una prioridad, tiene la idea de un acuerdo, de un pacto, de un trato, pero también se refiere a ese estado de descanso y de seguridad que encontramos únicamente en Dios. Ahora usted y yo tenemos la paz que necesitábamos. Tenemos paz para con Dios. Antes había un conflicto, usted estaba en enemistad contra Dios, teníamos una enemistad con Dios. Ahora ya no más, ahora tenemos paz con Él. Cristo ya pagó la deuda que teníamos y Él nos hizo estar en paz con Dios. Es por medio del sacrificio de Jesús que podemos gozar del descanso y la seguridad de la paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, subraye esto por favor, tenemos paz para con Dios. Y esto no es algo que usted se ganó. Mire, Pablo ahí dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dio la paz que necesitábamos para estar bien con Dios. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz como cualquier otra. Esta sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es diferente a toda clase de paz que usted considera tener. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día hasta nos venden cosas en el internet para que usted tenga paz? Compre este amuleto y usted va a tener paz en su hogar. Encienda esta vela o este incienso y usted va a tener paz en su hogar. Eso, como que la gente compró la franquicia de la paz y la está vendiendo en el Amazon. Hermanos, la paz que usted y yo necesitamos viene de Dios y fue dada a nosotros en Cristo Jesús. Ella, dice la Biblia, es el producto de saber que Dios controla todo en nuestra vida. La verdadera paz no es el pensamiento positivo que se nos enseña en el internet. Tampoco es la ausencia de conflictos que se nos dice en los libros o los buenos sentimientos que usted puede tener para otros. La paz de Dios es producto de saber que Él está en control de todo. Juan capítulo 14, versículo 27, Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y note esta frase, yo no la doy como el mundo la da. O sea, es diferente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero note que aquí en el versículo 15 de Colosenses 3, Pablo dice que esa paz debe gobernar. Hágale un círculo a esa palabra, por favor. Gobernar. Porque esa palabra se usaba para describir la actividad de un árbitro en el momento de decidir el resultado de una competencia atlética en los días en los que Pablo estaba escribiendo esto. La paz de Cristo, dice Pablo, nos puede guiar cuando debemos tomar decisiones importantes. Cuando ponemos la paz como una prioridad en nuestra vida, esta nos ayuda a tener en cuenta dos factores principales. Está ahí en sus notas. Dos factores principales al momento de tomar decisiones. ¿Y cuáles son esos dos factores principales? Bueno, en primer lugar, evaluar si la decisión que voy a tomar, está de acuerdo con que ahora soy parte de Cristo, con que ahora le pertenezco a Él. Mire, cuando usted vaya a tomar una decisión importante en su vida,
pregúntese esto: ¿será que esto me va a beneficiar en mi vida cristiana? ¿Esto me va a beneficiar en mi vida cristiana? Note, en segundo lugar, la segunda pauta o el segundo factor es determinar si la decisión que va a tomar le va a dar una profunda paz o más bien se la va a quitar. Hermanos, la paz de Dios nos ayuda a tomar decisiones correctas. Esa paz nos ayuda a vivir en comunidad con el cuerpo de Cristo. Alguien dijo que quienes gozan de paz con Cristo y en lo interno de su corazón vivirán en unidad con armonía con otros. Ahora, note en segundo lugar, la segunda prioridad que Pablo menciona ahí es la palabra de Cristo. La paz de Cristo, la palabra de Cristo. El versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta palabra de Cristo se refiere a la revelación que Él trajo al mundo, lo que usted y yo conocemos como las Escrituras. La paz, la gratitud, la unidad, el amor y todas las demás virtudes fluyen de la palabra de Cristo. Mire, cualquier otra literatura que antes podía tener usted como prioridad en su vida, ahora usted cambia en su vida resucitada. Es la palabra de Cristo su prioridad. Pablo dice que ella debe de morar, que debe de habitar, que debe de hacer su casa en nosotros. Pablo exhorta a los creyentes a permitir que la palabra de Dios en sus vidas sea una morada y habitación. Pero dice que ella debe de morar en abundancia, abundantemente, de manera copiosa en nuestra vida. Las verdades de las Escrituras deben impregnar cada área de mi vida. Deben controlar mis pensamientos, mis palabras y mis actos. El Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En Filipenses capítulo 2 versículo 6 se nos manda a aferrarnos a la palabra de vida. Aferrarnos a la palabra de vida. Y para lograr aferrarme de la palabra de vida, de las Escrituras, de la palabra de Cristo de la cual estamos hablando, en primer lugar debo leerla. Mire, hermano, la Biblia no va a hacer nada en su vida si usted no la lee. Usted puede tener una Biblia en cada habitación de su casa como adorno, pero si usted no la lee, ella no va a hacer nada en usted. ¿Se recuerda que les he contado que mi abuelita en el televisor tenía una Biblia grandota abierta en el Salmo 91 y ahí la tenía envuelta en plástico? En serio, ahí la tenía, una Biblia grande arriba del televisor, el Salmo 91. Y si usted sabe lo que el Salmo 91 dice, que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, básicamente el Salmo habla de la protección. David lo escribió, y lo escribió mientras estaba huyendo de Saúl, cuando éste lo quería matar. Pero aunque el Salmo hable de la protección, la Biblia no va a hacer nada en mí si yo no lo leo. O es más, si no me lo aprendo. ¿Se sabe usted algún salmo? Es triste que los cristianos, en segundo lugar dice ahí que debemos de estudiarla, pero es triste que los cristianos, cuando nos preguntan ¿cuál es su versículo favorito? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. No está mal, pero eso es todo lo que usted se sabe. No está mal. Alguien me salió mejor y le pregunté: a ver, dígame un versículo de memoria, y me dijo: Jesús lloró. Válido, está en la Biblia. Pero si eso es todo lo que usted se puede aprender, deje el Facebook a un lado y mejor póngase a leer las Escrituras. Mire, en primer lugar yo tengo que leerla. En segundo lugar tengo que estudiarla. ¿Se da cuenta que a veces no entendemos si fue Noé o fue Moisés el del arca? En serio, usted no sabe si primero llegó Jesús o llegó Abraham. Usted simplemente sabe que son nombres que están en la Biblia. Qué triste, pero debe de estudiarla. Y déjeme decirle que en esta iglesia usted puede aprender de la Biblia si usted quiere. Aquí no lo vamos a obligar. Pero en tercer lugar, hay algo que usted tiene que hacer por ella, y esto es practicarla. Tiene que leerla,
estudiarla y practicarla. Porque la palabra mora en el corazón y en la mente, y esa palabra permite que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Y ser lleno del Espíritu de verdad es estar controlados por la palabra de verdad. Pablo menciona dos resultados específicos de esa palabra. Están ahí en sus notas. En el versículo 16 dice, un resultado en primer lugar es afirmativo. ¿Y cuál es el resultado afirmativo? Enseñándonos. La Biblia es útil para enseñar. Ella nos da la enseñanza práctica que necesitamos y que nos ayuda a impartir la verdad. Y el otro resultado es restrictivo. En segundo lugar, exhortándonos. ¿Sabe qué significa eso? Advertirnos a las palabras acerca de las consecuencias de nuestra conducta. En primer lugar, la Biblia nos enseña, y en segundo lugar, la Biblia nos exhorta. Nos exhorta. Así que le voy a decir algo. No se sienta mal cuando aquí o tal vez usted en la célula se dice algo que a lo mejor usted está haciendo mal. No se sienta mal. La Biblia lo está exhortando a usted, porque primero le enseña y luego le exhorta. Así que permitir que la palabra de Dios more abundancia en mi corazón produce que en mi corazón se exprese el gozo que hay dentro de mí. ¿Y sabe cómo usted expresa el gozo? Cantando. Pablo dice que la Biblia no solamente nos da información, sino que produce en nosotros una emoción. Y nos dice que usted y yo cantamos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No voy a entrar en detalle en estos tres, pero el primero, que son los salmos, está de más decirlo, pero eran porciones tomadas del libro de los salmos. Si usted no sabía, el libro de los salmos son canciones escritas por diversos autores. El mayor autor de los salmos fue David, pero hay salmos de Salomón, salmos de Moisés, salmos de Agar y así sucesivamente. En segundo lugar, la Biblia nos menciona que son himnos, y esos himnos eran expresiones de alabanza a Dios. Se cree que muchos, escuche bien, que la iglesia primitiva tomaba muchos de los pasajes del Nuevo Testamento que ya estaban escritos y los cantaban, les ponían música. Y en tercer lugar, los cánticos espirituales se destacan por el aspecto del testimonio. Se expresaban en canciones lo que Dios había hecho por nosotros. Y esta es la prioridad que ahora debemos tener. Si usted y yo modelamos una vida resucitada con Cristo, todo lo demás queda en segundo plano. Mis prioridades cambian porque lo primero en mi vida es Cristo, su palabra. Por eso canto, por mi gratitud en el corazón. Y Pablo estaba señalando la importancia de que haya una unidad entre lo que está dentro con lo que está afuera de nosotros. Lo que digo va acorde en mi boca con lo que hago. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo acorde en mi boca con lo que está en mi corazón. Mire, de nada sirve que usted venga a la iglesia y levante sus manos al momento de cantar por fuera si por dentro usted se está durmiendo. De nada sirve que usted cierre sus ojos y levante sus manos por fuera si por dentro usted se está durmiendo. Y mire, el Señor rechaza una alabanza como tal. Y déjeme darle algo. Amós, que era un profeta, hablaba acerca del rechazo que Dios hace acerca de esa clase de alabanza. Amós capítulo 5 versículos 21 al 23 es el Dios hablando por medio del profeta, refiriéndose a lo que ocurría en el tiempo de Cristo y en nuestro tiempo también. Versículo 21: odio sus fiestas. Es Dios hablando por medio del profeta. Me desagradan sus reuniones religiosas. Aunque me hagan sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de cereales, eso no me complace. Tampoco presto atención a sus ofrendas para festejar de terneros gordos. Versículo 23: alejen de mí el ruido de sus canciones. No escucharé la música de sus arpas. Cuando lo que está dentro no se pone acorde con lo que está afuera, tenga cuidado, porque Dios rechaza sus cantos, sus himnos y sus cánticos, sus salmos, sus himnos y sus cánticos espirituales. Y en tercer lugar, y esto ya para terminar, el nombre de Cristo. La siguiente cosa que Pablo menciona, hablando acerca de las prioridades, dijimos la paz de Cristo, dijimos la palabra de Cristo, y en tercer lugar, el nombre de Cristo. El versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sabe? Este es el método más simple para vivir la vida cristiana. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, esto significa actuar de manera consecuente con mi carácter y mi voluntad. Pablo expresa la misma verdad en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y en el hacéis otra cosa entran todas los demás. Note la última frase: hacerlo todo para la gloria de Dios. Pablo señala que todo debe de hacerse de buena voluntad y con confianza, no haciendo las cosas como una obligación, sino dando gracias a Dios Padre. Déjenme citar nuevamente al doctor MacArthur, quien escribió y dice: el cristiano debe de actuar de conformidad con el carácter de su Señor y lo que Él quiere para su vida. Así que vestir una nueva vida es vestirse de Cristo. Vestir una nueva vida es vestirse de Cristo. Romanos 13:14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de contemplar los malos deseos. Note esto: vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Mire, la meta cristiana es alcanzar, dice el apóstol Pablo, la semejanza de Cristo. Y cada uno de nosotros debiéramos vestirnos de Él de tal manera que cuando las otras personas nos vean a nosotros, vean a Cristo reflejado en nuestra vida. Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Vístanse del nuevo hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de poder honrarte y de glorificarte a cada momento, Señor. Queremos pedirte que seas tú quien tome control de lo que se ha expuesto, que sea tu vida reflejada en nosotros. Señor, si hay algo dentro de nosotros que necesita ser regenerado, te pedimos que nos ayudes en esta hora a poder honrarte a ti y a poder glorificarte con nuestros hechos, con nuestra boca y con nuestras acciones. Señor, que nuestra vida sea un reflejo de lo que tú ya hiciste en nosotros. Señor, que nuestra vida sea un reflejo de lo que ya obraste dentro de nosotros. Esa es nuestra oración. Ayúdanos a vestir del nuevo hombre. Y en consecuencia de vestirnos del nuevo hombre, ayúdanos a vivir como un nuevo hombre. Una nueva naturaleza creada según Dios en Cristo Jesús. Señor, que cada una de las cosas que hablamos aquí se queden en nuestro corazón. Y si hay alguien en esta hora, Padre, que necesita ponerse a cuentas contigo, por cualquiera que sea la circunstancia, este es el momento. Este es el momento en el que podemos llegar a ti y solicitar el perdón que necesitamos. Hermano, yo no sé si usted, de las cosas que hemos hablado aquí, hay algo que usted dice: yo necesito ponerme a cuentas con Dios en esto en mi vida. ¿Ya modela usted la vida que Cristo quiere que usted modele? Bueno, ese es el llamado que Dios hace a nosotros. Y si hay algo que necesitamos ponernos a cuentas con Dios, este es el tiempo para acercarnos a Él. Dios, bendice tu palabra y te pedimos por ella. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce y que necesita conocer la salvación que solamente tú das, que sea tu palabra la que obre en su corazón, para que él o ella puedan ser una nueva persona, para que él o ella puedan ser diferentes, porque cualquiera que se encuentra con tu Hijo Jesucristo nunca más vuelve a ser igual. Esa es nuestra oración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos a Él. Señor, mi Redentor y roca,
sufriste al morir, mas oh Dios, mas tú venciste a la muerte.